hipertensión arterial. Entonces, iniciando por todo lo que es la parte del manejo, lo primero que hay que resaltar y lo primero que uno debería enfocarse cuando le llega a un paciente diagnosticado con hipertensión es en las partes de lo que es el manejo no farmacológico de la misma. Entonces, aquí en la tablita que hice, pues vemos cuáles son esas cositas que podemos hacer y más o menos cuánto bajan dependiendo si el paciente es hipertenso o no lo es. Entonces, en un principio, importante bajar de peso, que pues mejora, o sea, la idea es mejorar el peso ideal comparado con la grasa corporal. Esto se ha visto que en los pacientes hipertensos llega a bajar hasta 5 milímetros de mercurio y en los normotensos de 2 a 3 milímetros de mercurio. Otra muy importante es la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta especial creada para la hipertensión, que sus siglas, si no estoy mal, es Dietary Approach Stop Hypertension, que consiste en sí en una dieta basada en frutas, verduras, legumbres, aumentar el consumo de potasio en dieta y disminuir todo lo que es sal, procesados y dulces. Se ha visto que la dieta DASH llega a disminuir lo que son 11 milímetros de mercurio en pacientes hipertensos y 3 milímetros de mercurio en normotensos. La reducción del consumo de sal en la dieta también ha agregado que el objetivo ideal es que el paciente consuma menos de 1.500 miligramos sobre decilitro al día, lo cual ayudaría para el paciente hipertenso a disminuir de 5 a 6 milímetros de mercurio y para el normotenso de 2 a 3 milímetros de mercurio. Aumentar el potasio en la dieta, que para el aumento del potasio en la dieta debería haber un consumo más o menos por dieta, no por suplemento, de 3.500 a 5.000 miligramos sobre decilitro, lo que nos ayudaría al paciente hipertenso a bajar de 4 a 5 milímetros de mercurio y al normotenso 2 milímetros de mercurio. Continuando por la parte de la actividad física, pues tenemos 3 clases de ejercicio que podemos hacer, de los cuales el más importante y el que más resultados se ha visto que tiene sobre la hipertensión arterial en los hipertensos es el aeróbico, el cual se recomienda hacer de 90 a 150 minutos por semana distribuidos. O sea, que si el paciente va a hacer de lunes a viernes ejercicio, lo distribuya 30 minutos diarios. Se ha visto que en pacientes hipertensos baja de 5 hasta 8 milímetros de mercurio, normotensos de 2 a 4 milímetros de mercurio. Otro tipo de ejercicio es la resistencia dinámica, que también se recomienda de 90 a 150 minutos por semana, de una repetición máxima de 6 ejercicios, de 3 series por ejercicio y 2 repeticiones por serie, lo cual va a ayudar para pacientes hipertensos a bajar 4 milímetros de mercurio y 2 milímetros de mercurio en normotensos. Y por último, la resistencia isométrica, que es 4 ejercicios por 2 minutos. Ejercicios de empujamiento, por ejemplo, bucear, que para pacientes hipertensos disminuye 5 milímetros de mercurio y para normotensos hasta 4 milímetros de mercurio. Y por último, la moderación del alcohol, que no significa abolir de todo el alcohol, sino que reducirlo en aquellos que consumen más, de reducirlo a 2 unidades en hombre y 1 unidad de mujer. En pacientes hipertensos se ha visto que llega a bajar hasta 4 milímetros de mercurio y en normotensos hasta 3 milímetros de mercurio. Y pues, viendo todas las cifras con las que he hablado, pues se nota que con la parte del cambio de estilo de vida, uno puede ayudar bastante a la baja de la tensión en los pacientes hipertensos. Por eso es que es de primera línea siempre el manejo no farmacológico, cambios en el estilo de vida, y así ya se empiece manejo farmacológico, se debe continuar con los cambios en el estilo de vida, nunca dejar. Entonces, para recordar un poquito que esto nos va a servir después, pues coloqué aquí los estadios dependiendo de las 3 vías, ¿no? La AJA, que es la americana, que aquí lo importante que quiero que vean es que desde qué cifras se empieza a considerar hipertensión, que para la AJA es de mayor de 130 a 80. Para la europea es mayor de 140 a 90 y para la ISH es mayor de 140 a 90, igual que la europea. Entonces, ¿esto en qué nos va a servir? Pues, según cada guía va a decir, dependiendo de qué cifras, pues uno puede iniciar el manejo farmacológico.
Entonces, según la AJA, nos dice que iniciemos después de 140-90 en cualquier paciente o en cifras tensionales de 130-80 en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular establecida, diabetes mellitus o enfermedad renal, o en aquellos que tengan riesgo de infarto o al miocardio, o lo que es considerado también el riesgo cardiovascular, a 10 años mayor al 10%. Y por último, que sean refractarios al cambio del estilo de vida. Entonces, ¿uno cómo define refractario al estilo de vida? Que de 3 a 6 meses no se vio mejoría alguna en las cifras tensionales. Estas dos últimas cosas se ven que se repiten en los dos porque son pues, bastante importantes. La europea que nos dice que empecemos a manejar la hipertensión farmacológicamente después de que tengamos cifras tensionales de 160-90. Y para los menores de 80 años, los cuales tengan unas cifras tensionales mayores de 135-85 con enfermedad cardiovascular establecida, aquellos que tengan cifras tensionales mayores a 140-90, lo mismo con factor de infarto o el miocardio a 10 años mayor al 10%, aquellos refractarios al cambio del estilo de vida, y algo también importante aquí, el daño en el órgano diana, que para recordar, los órganos dianas de hipertensión son retina, cerebro, corazón y riñones. Para la guía de la ICH del 2020, se debe empezar a manejar la hipertensión igual que la europea, con cifras mayores o iguales a 160, cambiando en la diastólica sobre 100, o aquellos en grado 1 de hipertensión que tengan enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o con daño órgano diana, y repitiendo igual que las otras dos, refractario el estilo de vida y el riesgo cardiovascular. Entonces, viendo esto así, pues podríamos resumir prácticamente diciendo que dependiendo de la guía que ustedes escojan y por las cuales ustedes se quieran guiar, todas las guías recomiendan que se empiece el manejo farmacológico después del estadio 2 en adelante. Entonces, ¿qué fármacos vamos a utilizar para tratar la hipertensión? Entonces, tenemos unos fármacos llamados de primera línea, entre los cuales encontramos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los calcioantagonistas, los diuréticos de tipo tiazídico. Y en segunda línea tenemos beta bloqueadores, alfa 1 agonistas, alfa 1 antagonistas, alfa 2 agonistas, inhibidores del receptor de melanocorticoides y vasodilatadores directos que ya casi no se usan. Entonces, para mencionar un poco las características farmacológicas de los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues el mecanismo de acción, como su nombre lo dice, es que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, lo que impide el paso de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Es un vasoconstrictor bastante potente. Algunas de las reacciones adversas al medicamento son la tos, que pues estamos inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, entonces esto va a hacer que no haya quien degrade las bradicininas y se aumente, y en algunos pacientes pueden empezar a producir tos. Entonces, cuando veamos una tos seca, persistente, sobre todo de predominio nocturno, obviamente asociada al consumo de medicamentos, pues debería pararse los IECAS y cambiar a un ARA2 o en su defecto a otro antihipertensivo, debido a que esto nos puede pues predecir a que en un futuro haya un angioedema, que es una reacción adversa que no se quiere. Los IECAS pueden causar hipercalemia e insuficiencia renal aguda transitoria. Esto debido a que los IECAS producen contracción de la arteriola deferente. También pueden llegar a producir exantema cutáneo. Sus contraindicaciones: está contraindicado en el embarazo, en el angioedema, pues porque lo puede empeorar, en estenosis renal bilateral, debido a que, aunque se diga que la insuficiencia renal es algo transitoria por la contracción de la arteriola deferente, en sí los IECAS se consideran renoprotectores, pero cuando se tiene una estenosis renal bilateral, esta contracción sumada a esto baja mucho la tasa de filtración glomerular, entonces empeora el estado del paciente. Algunos de los medicamentos que podemos encontrar, pues el más famoso de todos, el enalapril. Después aquí, las dosis de inicio van de 2.5 a 5 miligramos cada 12 horas y con dosis máxima que llegan de 10 a 20 miligramos cada 12 horas. El lisinopril
que su dosis de inicio es de 2.5 miligramos cada 12 horas y que puede llegar a dosis máximas de 35 miligramos cada 12 horas. Captopril, que fue el primer día que se hizo, que también casi ya no se ve, pues porque el enalapril es mucho más usado, es más nuevo. El captopril, que tiene una dosis de inicio de 2.5 miligramos cada 12 horas y una dosis máxima de 50 miligramos cada 12 horas. Seguimos por los arados, que pues el mecanismo, también como le dice el nombre, es el nivel de inhibir el receptor de angiotensina 2, entonces este inhibe todos sus efectos, que pues uno de los principales y por los cuales es bueno para la hipertensión es por la resistencia vascular periférica, que la aumenta. Los RAMs y bueno, las reacciones adversas a los medicamentos y las contraindicaciones pues son las mismas que los YACs. Y pues algunas de sus presentaciones, entre el más conocido, losartán, que tiene una dosis inicial de 50 miligramos cada 12 horas, con dosis máxima de 100 miligramos cada 12 horas. Candesartán, dosis inicial de 8 miligramos por día cada 24 horas, con dosis máxima de 32 miligramos por día. Y Irbesartán, dosis inicial de 150 miligramos por día hasta dosis máxima de 30 miligramos por día. Seguimos con los calcioantagonistas, de los cuales a nosotros van a servir los dihidropiridínicos. ¿Por qué? Pues porque estos van a actuar en sí sobre lo que es la vasculatura. Entonces, el mecanismo de acción, también como lo dice, pues inhiben los receptores de calcio. Esto hace que el flujo de calcio extracelular se bloquee a través de los canales de potasio de calcio tipo L de la membrana celular. Algunas de sus reacciones adversas son el edema malorar, que es de cierto modo frecuente, y taquicardia refleja. Algunas de sus contraindicaciones son la angina inestable, miocardiopatía hipertrófica y estenosis aórtica grave. Algunos de los antagonistas que conocemos son el amlodipino, que tiene una dosis inicial de 5 miligramos por día y una dosis máxima de 10 miligramos por día. Y el nicardipino, que tiene una dosis inicial de 20 miligramos cada 8 horas y máximo 40 miligramos cada 8 horas. Por último, los diuréticos de tipo tiacídico, los cuales su mecanismo de acción son que inhiben el canal sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Entonces, como es un diurético, pues lo que nos va a ayudar es a que el paciente en sí orine más. Y cómo esto, o sea, cómo los tiacídicos en sí van a hacerse reflejos en la baja de la tensión arterial, pues en sí el mecanismo aún no está bien descrito, pero se dice que por la disminución del sodio intracelular, además de la disminución del volumen plasmático y de los fluidos extracelulares, se va a disminuir lo que es el gasto cardíaco, viéndose también así disminución en la resistencia periférica, lo que nos da el efecto hipotensor de los tiacídicos. Pues los tiacídicos también tienen bastantes reacciones adversas, como lo son hiperuricemia, hiperglicemia, hipercalcemia, hiponatremia, hipocalemia, alcalosis metabólica y prolongación del QT. Entonces, pues, contraindicaciones, pues está contraindicado en la gota, pero igual hay que tener cuidado en pacientes que sean, por ejemplo, diabéticos, aunque también tiene su lado bueno, por ejemplo, en pacientes osteoporóticos o que estén deficientes de calcio por alguna razón, pues nos va a ayudar a eso. Presentaciones, la más conocida, la hidroclorotiazida, que tiene una dosis inicial de 12.5 a 25 miligramos cada día y máxima de 25 a 50 miligramos por día. Otra, la clortalidona, que tiene dosis inicial de 25 miligramos cada 24 horas y máxima de 50 miligramos cada día. Bueno, ya empezamos con los de segunda línea, de los cuales pues, el primero y los más importantes son los beta bloqueadores, que pues como le dicen bloquean los receptores beta adrenérgicos. De aquí lo importante antes de empezar a hablar de ellos es que pueden llegarse a considerar de primera línea en casos específicos como lo son pues, infarto agudo al miocardio y en falla cardíaca. Entonces, algunas de sus reacciones adversas son efecto rebote, que es después de uso prolongado, al quitarlos de repente, o sea, tiene que ir quitándose lentamente porque si se le quitan de repente pueden causar defectos a nivel del sistema conductor del corazón. Algunas de sus contraindicaciones son bloqueos auriculoventriculares de alto grado, el asma
Y hay que tener mucho cuidado en falla cardíaca descompensada y en diabetes, ya que en la diabetes puede camuflar lo que son efectos hipoglucémicos. Algunas de sus presentaciones, pues traje dos, aunque sea el mismo, pues para que sepan que el metoprolol, que es un beta bloqueador cardioselectivo, porque hay dos clases cardioselectivo y no, puede encontrarse de dos formas, succinato o tartrato, que lo que varían es en la vida media, básicamente. El succinato tiene una dosis inicial de 50 miligramos cada día y máxima de 100 miligramos cada día. Por el contrario, el tartrato tiene una dosis inicial de 25 y máxima de 100, pero este se da cada 12 horas. Hablando de los que nos quedan, que son los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, pues la misma inhibición del receptor de mineralocorticoide como mecanismo de acción, que aquí tenemos, por ejemplo, la espironolactona y la prednisona, pues que pues su principal uso se ha visto que es en hipertensión arterial resistente, la cual recordemos que la hipertensión arterial resistente se define como aquella hipertensión que con tres medicamentos bien titulados, uno de ellos, un diurético tiazídico a dosis máxima, no llega a metas. Ahorita vemos cómo se titula un medicamento. Entonces, se usa en eso y además en el hiperaldosteronismo. Como reacciones adversas, pues también son llamados diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, como reacciones adversas tenemos hipercalemia, acidosis metabólica y puede llegarse a ver ginecomastia e hipogonadismo pues, por la inhibición del receptor de melanocorticoides. Algunas de sus contraindicaciones es en falla renal e hipercalemia. Los alfa-1 antagonistas, que aquí tenemos la prostacyclina, que antes se utilizaba mucho porque además de ayudarnos a hipertensión, también ayudaba a pacientes con hiperplasia prostática benigna, pero se ha dejado de utilizar porque han salido medicamentos que son específicos para la, la próstata, como la tonsulicina, que actúa en los alfa-1 antagonistas de la próstata. Entonces, hablando pues, de ellos, pues se utilizan, como he dicho, para el prostatismo, para el vasoespasmo y también se llegan a utilizar para el feocromocitoma. De sus reacciones adversas más importantes es la hipotensión ortostática. Hablando de los alfa-2 agonistas centrales, pues van a actuar en sí en el receptor alfa-2 a nivel del sistema nervioso central, pues esto debido o sea, que va a reducir la acción de las catecolaminas, reduciendo así todo lo que es la parte de la vasoconstricción periférica. Eh, son de uso en el embarazo, pues debido a que no podemos utilizar ni YECA ni ARA2, son contraindicados en el embarazo. Este se puede usar. De reacciones adversas, pues tenemos lo que es la parte del parkinsonismo y somnolencia. Entonces, después de todo esto, ¿cuál deberíamos escoger? Entonces aquí está una tablita, como diciendo, entonces, si usted ve que el paciente de comorbilidades asociadas, porque casi seguro que el paciente con hipertensión puede llegar a tener una comorbilidad asociada, ya sea diabetes, nefropatía, cualquiera. Entonces, dependiendo de qué tenga, puede considerar. Entonces, si tiene diabetes, nefropatía, insuficiencia cardíaca, posinfarto o eso, considere YECA o ARA2. Si es mayor de 60 años o es de raza negra, considere bloqueadores de canales de calcio. Debido a que en estudios que se han hecho, sí no hay una explicación clara, pero según los estudios que se han hecho, se ha visto que los YECA y ARA2 no tienen los mismos efectos sobre los pacientes de raza negra. ¿Cuándo utilizar las tiazías? Pues en pacientes igual de raza negra y pacientes con osteoporosis. Los beta bloqueadores, utilizar insuficiencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular asociada, migrañas, enfermedad coronaria, temblor, hipotiroidismo, por decir algo. Y por el contrario, como las contraindicaciones que ya he dicho, entonces, ya que no los utilicemos nunca en angioedema, hipercalemia, estenosis renal bilateral. Los calcioantagonistas en taquiarritmias, insuficiencias cardíacas sintomáticas o edema. Las tiazidas en gota, diabetes, embarazo, síndrome metabólico, hipercalcemia y beta bloqueadores en asma, bloqueo ventricular, bradicardia, síndrome metabólico, por ejemplo. Entonces, ahora viene la parte de la terapia dual, que es, o sea, en diferentes estudios se han venido viendo que
la terapia dual es de bastante ayuda para reducir las cifras tensionales. Entonces, según cada guía, dice dependiendo en qué momento podemos empezar a utilizar esta terapia dual. Según la AJA, la guía americana del 2017, cuando el paciente tenga una presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio de la meta para ese paciente. O, por el contrario, la diastólica mayor de 10 de la meta de ese paciente. O a todos los pacientes que tengan hipertensión arterial estadio 2. La europea dice que se los den a todos, menos a los que sean frágiles. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Que estén en estadio 1 con bajo riesgo cardiovascular, o sea, menor al 10%, y aquellos, y por último, en la guía de la ISH, dice que también se los demos a todos, excepto a los que sean frágiles, a los que estén en estadio 2 con bajo riesgo, y a los mayores de 80 años. Podemos considerar monoterapia. Entonces, para llegar, o sea, en el tratamiento de lo que es la hipertensión se tienen pues varias teorías, ¿no? Entonces, una de las formas de hacerlo es titulando el medicamento. Entonces, primero, antes que nada, para llegar a titular un medicamento, se tiene que verificar si el paciente está adherido a ese tratamiento. Si no es respondedor el paciente al medicamento que le estamos dando, podemos pensar en cambiarlo a otro antihipertensivo. Si no está funcionando con un YECA o un ARA2, podemos pensar en cambiar ese medicamento a un calcioantagonista, ya que se ha visto que el seguimiento de los pacientes mejora con este método cambiando de medicamento. Si el paciente responde parcialmente, hay que titular la dosis. ¿Cómo se titula? Entonces, viendo las cifras de tensión arterial, se van censando con la consulta, y si el paciente responde parcialmente, aumentamos la dosis del medicamento. Se puede aumentar el doble hasta las dosis máximas que ya les dije. Si hay, o sea, aquí también hay dos formas de hacerlo. Titular la dosis máxima, o por ejemplo la guía europea recomienda que titular una sola vez y luego empezar con terapia dual. Entonces, ¿cómo sabemos qué terapia dual utilizar? Pese que a las guías, a las tres guías que hemos mencionado, la AJA, la europea y la ISH, dicen que puede combinar prácticamente cualquier medicamento, pues les traje un estudio del New York England Journal of Medicine, el cual muestra pues la eficacia de un YECA más un calcioantagonista o el YECA más la hidroclorotiazida, en donde pues es un estudio significativo, ya que se lanzaron 11.506 pacientes, en los cuales o sea, se vio que los pacientes que utilizaban el YECA más el amlodipino les iba mejor que a los que utilizaban YECA con hidroclorotiazida. Pues viendo resultados mejores en los que eran destinos como el infarto agudo del miocardio, ataque cerebrovascular, enfermedad renal crónica, hipertrofia ventricular derecha, diabetes mellitus 2, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica. Y pues tanto así que diferentes guías recomiendan que si usted está utilizando solo hidroclorotiazida, como se recomendaba antes, que era empezar solamente con diuréticos tiazídicos para el tratamiento de la hipertensión, lo retire y mejor cámbielo por un YECA más un calcioantagonista. También les traigo qué es lo que nunca se debe combinar. Pese a que nos digan que los diferentes guías que se pueden combinar casi cualquier cosa, pues esto es lo que no se puede combinar y no deberían hacer, que es combinar los beta bloqueadores, ya sea con clonidina o calcioantagonistas no dihidropirínicos. O sea, no combinar dos cosas que nos tumben el gasto cardíaco. No combinar YECA con ARA, pues ya que se ha visto que al combinarlos, en vez de mejorar sus efectos antihipertensivos, no hace nada más y por el contrario aumenta sus reacciones adversas. Y no combinar alfa-1 con clonidina. Entonces, ¿cómo saber hasta dónde llevar a los pacientes con los medicamentos? Según cada guía, pues la primera, que es la americana, nos dice que las metas de los pacientes para los mayores de 65 años, la tensión arterial sistólica debe ser máximo de 130 y la diastólica máximo de 90. Para los demás, mantenerlas en menos de 130, 80. La europea nos dice que para los mayores de 65 años, las cifras tensionales deberían estar por debajo de 140, 90. Los demás sí toleran, que ahorita también vamos a ver qué significa esto.
pues sí toleran tenerlos por debajo de 130-80 y pues en sí la europea dice que consideramos tener la diastólica de todos nuestros pacientes por debajo de 80. Por último, la ISH nos dice que para los mayores de 65 años, mantener por debajo de 140-90 y para los demás pacientes sí toleran por debajo de 130-80. Entonces, ¿por qué se pusieron estas metas? Pues lo que pasa es que salió un estudio muy famoso que se llama el SPRINT, no sé si lo han escuchado, en el cual pues tuvo un número de pacientes bastante estadísticamente significativo, en donde se compararon dos poblaciones. Aquellos pacientes que estaban tratados de forma intensiva, o sea, que se llevaron a metas de 120, contra aquellos que estaban manejados de forma más pasiva, que son aquellos que tenían 140. Entonces, se vio que los pacientes con tratamiento intensivo, que es la gráfica, que es la rayita naranja que ven en la gráfica, pues les fue mucho mejor en lo que era el síndrome coronario agudo, ACV, insuficiencia cardíaca eh, constructiva o muerte por causa cerebrovascular. Pero, ¿qué pasa con este estudio? O sea, porque también ha sido muy criticado. Lo que pasa es que para métodos prácticos, el estudio excluyó en sí a los pacientes que tuviesen diabetes mellitus 2, entonces no sabemos bien qué cifras son las correctas o cuáles deberían ser las metas según el estudio a las cuales deberíamos llevar los pacientes con diabetes mellitus 2, ya que se han hecho otros estudios en donde se ha visto que a los pacientes con diabetes mellitus 2 les ha ido igual si los llevamos a 120 o a 140. Además de eso, que todos los pacientes del estudio obtenían enfermedad cardiovascular clínica o subclínica ya establecida, tenían enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular por debajo de 60 y tenían un riesgo cardiovascular mayor a 15% a 10 años o eran mayores de 75 años. Pues, como ya lo hemos dicho al principio de la presentación, pues lo importante que es empezar el tratamiento después del 10% de riesgo cardiovascular y estos pacientes ya tienen 15%. Entonces, por eso también ha sido bastante pues, criticado el sprint. Entonces, debido a estas cositas, ¿no?, que les dije, tanto la AJA como la europea tienen una tablita en donde nos dice que, pues sí, sí, o sea, sigamos esas metas que ya les había dicho, pero en condiciones especiales podemos ser más flexibles. Por ejemplo, diabetes mellitus, en donde nuestro objetivo debería ser menor a 130-80, pero se puede ser flexible. Eh, y aquí, pues la meta más alta que dejaron fue los pacientes que estén en prevención de ACV, que se dejan pues por menores de 140-90. Aquí la europea tiene lo mismo, pues nos dice que aquí nos clasifican por grupos de edad y condición especial. Entonces nos dice que si, por ejemplo, el paciente tiene entre 18 y 65 años, pues el objetivo es 130 o más bajo si lo toleran. O sea, ¿cómo si lo toleran? Si no se ven efectos adversos, si no se ve que hay hipotensión. Sobre todo esto nos importa mucho en pacientes mayores, ya que un paciente mayor hipotenso es susceptible a tener síncope, tener lipotimia, caerse, y un paciente anciano que se cae es un paciente que se fractura, que puede llegar a tener eh, trauma raquimedular, trauma craneoencefálico, o sea, desenlaces fatales. Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que dependiendo de cada paciente, o sea, cada paciente deberíamos individualizarlo y dependiendo de lo que cada paciente pueda soportar o el estado en el que esté, lo llevemos a dosis específicas para cada paciente. Bueno, y eso sería pues, la parte del tratamiento. Ahora, pues, ya para acabar la charla, yo les traje unos casitos que quiero que veamos, que los voy a presentar y pues la idea es que, pues primero, si tienen alguna pregunta, pues háganmela ya para que podamos seguir con los casos, que la idea es que yo presento el caso y ustedes me dicen qué opinan del caso, qué tratamiento darían, o si quieren saber algo más sobre el caso, me preguntan a mí o tienen alguna duda hasta el momento.
¿no? Bueno, entonces voy a empezar con el caso. Les traje dos. Voy a empezar con el primer caso. Entonces, este es un paciente de 45 años, el cual es constructor, que acude al servicio de consulta primaria debido a que el día anterior, en una revisión médica del trabajo, le dijeron que tenía la tensión arterial en 156/95. Solo fue una toma. Para los antecedentes importantes del paciente es que es fumador de 30 paquetes año, tiene un consumo de alcohol ocasional, menos de 40 gramos de etanol al día, tiene un perfil lipídico previo, pues con que ya se lo habían tomado en la revisión médica del trabajo, en los cuales nos muestra colesterol de 175 miligramos sobre decilitro, la LDL 110 miligramos sobre decilitro, la HDL 56 miligramos sobre decilitro, los triglicéridos 132 miligramos sobre decilitro, la parte de la glucemia 79 miligramos sobre decilitro, el peso de 83 kilos y la talla de 1,72, dándonos un MC de 28. Y respecto a antecedentes familiares, no refiere a ninguno. Entonces, viendo el caso así, no sé quién quiera participar y decirme, Alejandro, yo llego. Cuando les llegue este paciente a la consulta, ¿qué es lo primero que harían? Quiero escucharlos, a ver qué opinan. Pues como dices que solamente fue, digamos, la toma de la atención una vez, yo se la tomaría otra vez, primero que todo. Sí, correcto. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Eh, ¿Qué les parece importante este caso? O sea, tiene respecto al porcentaje de riesgo cardiovascular, que se acuerdan que tiene que tomar en cuenta edad, perfil lipídico, si fumó o no. Aquí el riesgo cardiovascular del paciente sería alto, moderado, bajo. ¿Qué opinan? Pues la edad, creo, o sea, está como justo en el límite de 45 años, pues la tensión obviamente está alta y el antecedente del tabaquismo. Y yo creo que ahí pues sería genial ver el, no sé, y, ¿no? Y el perfil lipídico yo creo que está bien. Yo creo que sería un riesgo leve a moderado, pensaría yo. Bueno, sí. Entonces se le calculó el porcentaje de riesgo cardiovascular del paciente, sí, un riesgo moderado del 6%. Entonces, sabiendo esto, que, bueno, lo que ya dijimos, entonces llega al consultorio, lo que harían es, pues, pedir otra toma de la tensión arterial y, digamos, el paciente le hacen otra toma y sale con, digamos, 160/90. Ahí, ¿qué procederían a hacer? ¿Cuál sería el paso a seguir para tratar al paciente? ¿Qué opinan ustedes? Primero sería como una terapia enfocada a los cambios en el estilo de vida, que sería lo primero que Correcto. se hace. Bueno, Y, digamos, sigue, perdón. no, tranquilo. Y después, pues mirar a ver si eso como que va arreglando la situación y si no, pues empezaríamos con medicamentos de primera línea. Correcto. ¿Alguien más quería decir algo? No. Pues bueno. Entonces sí, Yo ese sería, pues, discúlpame, sí. es que me comentan que hay ciertas personas esperando a que los aceptes en la reunión, entonces para que, qué pena contigo. Listo. ¿Alguien más? No acepté a uno, no sé si hay alguien más esperando. No, pues los que si hay alguien ahí, pues acéptalo, si no, listo. Sigue. Listo. Bueno, listo. Entonces, como decíamos, ¿no? O sea, sí. Lo más importante, y también en prácticamente cualquier enfermedad, son los cambios en el estilo de vida. Que el paciente empiece a alimentarse bien, que el paciente empiece a hacer actividad física y pues que sea consciente de que la enfermedad que tiene, si él no se cuida, a largo plazo va a ser pues muy grave pues para todo lo que es su estilo de vida, ¿no? O sea, ya no va a poder hacer las mismas cosas que hacía antes. Bueno, entonces, según lo que les dije, ¿no? El paciente vuelve, les toma la atención, llegan
160-90. Ustedes, además del tratamiento de cambios en el estilo de vida, pues primero, ¿en qué estadio estaría el paciente si llega así, 160-90? Según la guía que quieran, la europea o la AJA, que son prácticamente las dos grandes. ¿En qué estadio estaría? No, Hipertensión grado 2. no, yo creo, pues en la europea no está en la uno, o sea, está en el límite, porque 156 es abajo de 160, entonces sería grado uno, ¿no? Sí, pero yo estoy diciendo ya para la segunda toma, cuando les llega otra vez a consulta, ¿cierto? Esta fue la primera. Porque Ah, acuérdense que pues, hipertensión no puede ser diagnosticada con una única toma. Entonces, llega a la segunda consulta y usted le vuelve a tomar la tensión y le da 160-90. Entonces, según la guía europea, por ejemplo, ¿en qué estadio estaría? no, sí, en la dos, qué pena, qué pena. Listo. Entonces, también según la misma guía, pues ya deberíamos, además de los manejos en el cambio en el estilo de vida, también deberíamos empezar con medicamentos, ¿sí? Para este paciente. El paciente, pues no lo puse aquí, se me olvidó, perdón. Es de raza blanca, 45 años, no tiene ninguna patología asociada. ¿Con qué medicamento empezarían ustedes? Un IECA, ¿no? Sí, excelente. Pues, cualquier YECA, entonces, pues, por ejemplo, enalapril. Empezamos con él. Volvemos a hacer control a las 2, 3 semanas y vemos que el paciente no ha mejorado, o sea, se ha quedado igual, ni ha bajado ni ha mejorado. ¿Cuál sería la conducta a seguir por ustedes? Subirle la... Subir la dosis, o sea, titulación del mismo enalapril, por ejemplo, ¿sí? Recordemos que el paciente no ha tenido ningún cambio en la tensión arterial, llega con las mismas medidas prácticamente, 155-95, digamos. Entonces, pues, si alguien iba a decir algo. Buscar tal vez, pues no sé si esté mal, pero es buscar un bata blanca o alguna otra alteración. O Ok, sea, como buscar una causa secundaria. Ah, como una causa secundaria, sí. Listo. Entonces, pues, antes de pensar en una causa secundaria, pues podemos pensar que el medicamento, pues el paciente no es respondedor en sí a ese medicamento. Y pues lo que se preferiría sería cambiar. Entonces, cambiar, por ejemplo, de un YECA a un ARA2 y ver cómo nos responden, no sé, del cambio en alapril a losartán, o en el defecto, si prefiere, cambiar a un calcio antagonista. Entonces, ver si hay un cambio que se vea evidente entre el cambio de enalapril a amlodipino, por ejemplo. Si no, pues entonces seguiría con la titulación y ahí sí sería el último paso, que es agregar un diurético tiazídico, la hidroclorotiazida, por ejemplo. Entonces, en ese momento tendríamos al paciente con, por ejemplo, losartán, amlodipino y hidroclorotiazida. Y si ya vemos que el paciente con esas tres no mejora y teniendo dosis máxima de la clorotiazida, ahí sí podemos pensar en una hipertensión, o sea, eso es en sí lo que como se define una hipertensión arterial resistente, y podemos empezar a pensar en causas secundarias para esa hipertensión de nuestro paciente. Bueno, seguimos. Bueno, y pues por último, pues les traje otra casita aquí, que pues en este quiero, pues ya como vimos más o menos cómo se trató el primero, pues se los leo y si quieren preguntarme algo más, me lo preguntan. Entonces, para este caso es un varón de 53 años que acude a control porque le gusta ir a control anualmente, que le tomen tensión y perfil lipídico, lo típico. Entonces, a la exploración física encontramos que el paciente tiene una tensión arterial de 169 para la consulta, su peso es de 89, la talla es de 1,65 y su IMS es de 33. En la parte al examen físico, en lo que es el aparato cardiopulmonar, lo encontramos normal, en donde no hay soplos cardíacos ni vasculares. Para el abdomen, encontramos un abdomen blando, defensible, sin soplos y que no es pulsátil. Y en la parte neurológica, encontramos al fondo de ojo, un fondo de ojo con retinopatía hipertensiva grado 2
el cual pues traduce en estrechamiento localizado de cruces arteriovenosos. Entonces, ¿les gustaría saber más de este caso? ¿Algo que me quieran preguntar sobre el caso? ¿O con esto tienen suficiente para empezar a tratar y diagnosticar? El paciente no había sido diagnosticado antes, pues porque si tiene eso en el fondo de ojo, pues ya la hipertensión debe ser un poquito más crónica, ¿no? Correcto, sí, pero el paciente siempre que ha ido, o sea, cada vez que acude anualmente es que se toma la atención y el año pasado le salió bien. ¿Algo más que quieran saber? Pues el paciente también es de raza blanca, si quieren saber. Yo y Mer en el Bien. chat dijeron que si el paciente tenía pruebas de función renal. Pruebas de función renal, listo. Entonces, la prueba de función renal para este paciente tiene una tasa de filtración glomerular, yo mismo se la digo aquí, de 100 mililitros por centímetro cuadrado, por metro cuadrado. O sea, está bien, no hay enfermedad renal crónica, no hay disminución de la tasa de filtración glomerular. De pronto, el índice tobillo graso si se le puede tomar al paciente en algún momento. El índice de tobillo brazo, pues nos da de 0,7 que se considera normal. Listo. ¿Tiene algún antecedente familiar? Antecedente familiar, el papá fue diagnosticado con hipertensión arterial a los 55 años y murió a los 80 de un infarto. La mamá, aún viva, fue diagnosticada a los 60 años con artritis reumatoidea y no tiene ningún otro antecedente familiar. ¿Quisieran preguntar algo más o quieren pasar de una vez con lo que van a hacer el tratamiento? De pronto, alguna otra comorbilidad que le han diagnosticado. No, pues como no o sea, el año pasado que le tomaron todo el perfil lipídico, pues, le salió bien. El paciente pues no es fumador y respecto a comorbilidad, diabetes mellitus no tiene ninguna otra más. Calculando el score, pues nos da un score de 4%. Entonces, ¿algo más o quieren decir qué vamos a hacer con el paciente? Pues, entonces, pues, o sea, como haciendo una lista, ¿no? Entonces, primero vemos la tensión arterial, entonces, ¿en cuánto está? Y según en cuánto está, en qué estaría, pues, por ejemplo, la europea, ¿no? Que es de las más apoyadas por los cardiólogos. Entonces, viendo eso, ¿en qué estadio estaría? Pues el paciente tiene una tensión arterial sistólica aislada, estaría en un estadio 2 según las guías. Correcto. Siguiendo con eso, hay que ver de cuándo es la toma de la tensión arterial y si es única, pues hacer lo que hicimos anteriormente, que es volverla a tomar. Digamos que listo, ya volvimos a tomar, igual salió alto. ¿Qué deberíamos proseguir con el paciente? Así, si alguien ya me puede dar el esquema completo para ver si entendieron todo. Pues si no, tranquilos, me van diciendo cositas y luego los voy ayudando en que pueda. Digamos que en él pues sería como empezar tratamiento no farmacológico junto con tratamiento farmacológico. Correcto. Correcto. ¿Qué tratamiento no farmacológico? Señor, Digo, farmacológico. farmacológico sería un IECA, entonces se le daría pues en dosis iniciales y pues se haría un seguimiento Correcto. para determinar si la cifra tensional sistólica pues disminuyó. Listo. Bien. O sea, así sería. La verdad es que tratar la hipertensión y diagnosticarla es algo que pues en consulta lo podemos hacer y es bastante sencillo y que no debería por nada del mundo pues pasársenos eso, ya que es de una de las enfermedades con mayor incidencia en todo el mundo y pues que también viendo los órganos bien que tiene pues puede resultar en casos fatales. Mañana que veamos, mañana, perdón, la otra semana que veamos urgencia y emergencia de hipertensión, pues vamos a ver que
la mayoría de pacientes que se descompensan, que llegan por algo grave, o son porque no saben que son hipertensos, o porque están maltratados, o también porque no están adheridos al tratamiento. También hay que tener mucho cuidado con eso. Hacer, pues, ver al paciente que lo importante que es el tratamiento y hacer que nunca llegue a esas instancias donde pues, más nos preocupa. Y pues eso sería la charla que les quería dar. No sé si quieran decirme algo más, alguna otra pregunta. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Cabrera. Soy el fellow de cardiología que invitaron hace poco al grupo. Muchísimas gracias. No sé si quieren, pues quedo atento también por si hay alguna pregunta. Y si no, me gustaría puntualizar unas cosas muy pequeñitas al final, si me lo permiten. Claro que sí, doctor, por favor. Perfecto. Lo más importante es que, eh, como ustedes bien, ¿de qué semestre son ustedes? Perdón, desde quinto, ¿cierto? Sí, hoy acá te estás de quinto. Perfecto. Entonces, generó mucho revuelo la publicación de las guías de la Sociedad Americana de Cardiología, donde bajaron las metas de presión arterial, ¿sí? ¿Y por qué? Porque todo el mundo comenzó a decir que lo único que estaban tratando los médicos era ser influenciados por las farmacéuticas y que se formularan más medicamentos antihipertensivos. A mí me parece que el enfoque que hacen los americanos sobre la hipertensión, por más de que pues normalmente me guío mucho más sobre las guías europeas, es que ellos se enfocan mucho en los factores de riesgo, que me pareció muy bueno lo que ustedes estaban diciendo. Entonces, no es que a todo el paciente que tenga tensión por encima de 30, 130 le vayamos a comenzar antihipertensivos. Es que vamos a mirar si el paciente tiene factores de riesgo, le vamos a hacer una SCBD, le vamos a hacer un Framingham, la medida que tengamos validada en nuestro país. Y dependiendo de eso, le vamos a iniciar medicamentos o le vamos a iniciar cambios en el estilo de vida. Si no en el cual, a pesar de los cambios de hábitos en el estilo de vida, se le va a iniciar medicamentos. ¿Cuál siempre, como usted muy bien lo nombró, para cada patología hay un nivel de tensión arterial deseada que es basada en los estudios en los cuales ese nivel ha disminuido las complicaciones o la mortalidad, dependiendo de la patología de la que estamos hablando? Entonces, lo más importante es que tenemos que mirar si nuestro paciente es hipertenso y no tiene otra comorbilidad o tiene otras comorbilidades. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente es hipertenso y tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida, la dosis que tenemos que dar de los medicamentos es la máxima tolerada y los medicamentos de primera línea van a ser los IECAS o los ARA o el sacubitril o valsartán, idealmente, ¿sí? Y se va a dar la dosis máxima. Después el tratamiento de segunda línea va a ser espironolactona, ¿sí? Antes que darle cualquier otro medicamento adicional, porque ahí lo que vamos a hacer es que va a primar el tratamiento que tiene evidencia de reducción de mortalidad en falla cardíaca, ¿sí? Entonces es fundamental mirar qué comorbilidad tiene nuestro paciente. Si nuestro paciente es adicionalmente diabético, pues hombre, el medicamento que también le vamos a dar de primera línea va a ser IECAS o ARAS. ¿Por qué? Porque son medicamentos que nos disminuyen la producción, la proteinuria y nos van a tener más tiempo de vida útil de ese riñón, ¿sí? Entonces es muy importante para ver qué medicamento iniciamos. Entonces, ¿qué es fundamental? Si nuestro paciente estuvo infartado, tiene falla cardíaca o tiene diabetes, los IECAS o los ARAS son los tratamientos de primera línea, ¿sí? Si no tiene alguna de estas comorbilidades, nosotros podríamos iniciar otros medicamentos, como lo son cuáles, ¿sí? Podemos iniciar, depende si el paciente tiene, si es de raza negra,
Si el paciente es de raza negra, podríamos iniciarle un anticálcico. Sí, salió en 2019 en New England Journal of Medicine una comparación de cuál podría ser la mejor combinación para los pacientes de raza negra. Adicionalmente, si el paciente tiene o nos debuta con una tensión arterial que está por encima de 160, es muy probable que ese sea un paciente al cual escojamos con inicio de una combinación inmediatamente, no a dosis máximas, pero sí una combinación y la vamos a comenzar a titular. Y recuerden, nunca se les olvide en el manejo de sus pacientes con hipertensión arterial, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o mapa, que el mapa, dependiendo si nuestro paciente de qué momento del día nos da la presión arterial, si es en el día o es en la noche, si el predominio de la presión de la hipertensión arterial es sistólica o es diastólica, nosotros vamos a permitir esto nos va a brindar la información para hacer cambios y definir que nuestro paciente requiere ajustes de un medicamento o de otro. Y dependiendo de los datos que nos da el mapa, vamos a decir, hombre, este paciente se va a beneficiar más del inicio de un diurético tiacídico o más del inicio de un diurético de tipo espironolactona, o vamos a preferir darle un IECA o un ARA que van a tener una repercusión mayor en la presión arterial diastólica que en la sistólica, o un diurético tiacídico que le va a favorecer el que metamos a ese paciente en un patrón dipping, ¿sí? Tenemos muchísimas consideraciones para el manejo de la presión arterial. Por eso yo siempre he pensado que la presión arterial es algo que todos tenemos que manejar, desde el médico general tiene que aprender a manejar la presión arterial, pero estas charlas son fundamentales porque tenemos que aprenderlas a manejarla bien, ¿listo? Y a utilizar todas estas herramientas a medida que las tengamos a nuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias y muy buena charla. Doctor, qué pena, una preguntita con respecto a lo que usted menciona del mapa. ¿En qué momento como médicos generales? Ahí se fue. Bueno. Perdón, ya volví, es que está el celular, la señal se está cayendo. Ah, tranquilo, doctor. Entonces, le estaba preguntando que con respecto a lo que usted dijo con el mapa, eh, como que, o sea, ¿en qué momento nosotros debemos pedirlo y, digamos, empezar a buscar esos patrones que usted dice, el dipping o no, y ver todas las otras posibilidades de este paciente, en vez de, Claro. digamos, de seguir con el tratamiento, aumentando la dosis o cambiándolo? Lo primero es que, bueno, en el estudio Sprint utilizaron un dispositivo que se llama el BP-True. El BP-True es un dispositivo que, como hacía la toma de tensión arterial, nos disminuía la probabilidad de hipertensión arterial de bata blanca. ¿Listo? Pero entonces, primera indicación clara y precisa del mapa. Cuando nosotros pensamos que el componente de mal control de presión arterial de nuestro paciente es dado por una hipertensión arterial de bata blanca, ese es un paciente que debería utilizar el mapa para iniciarle titulación de medicamentos. ¿Listo? Eso es lo primero. Segundo, yo creo que un paciente debería tener un mapa para el control de su presión arterial por lo menos una vez al año hasta que se estabilice la presión arterial de nuestros pacientes. Miren, yo en la rotación que estaba antes, que eran pruebas, yo leía los mapas pues que se tomaban en la Fundación Santa Fe, y ustedes no se imaginan la cantidad de pacientes que tienen mal el ajuste de los antihipertensivos, porque claro, el paciente llega a la consulta hipertenso y ajustamos medicamentos y le causamos más hipotensión y otros síntomas al paciente. ¿Sí? Entonces yo creo que el paciente debería tener, siempre que sospechemos una hipertensión de bata blanca, mapa, ¿sí? Siempre. Y adicionalmente, nuestro paciente, excepto que esté estable en su tensión arterial y no requiere ajustes, ese paciente debería tener una o dos veces al año un mapa para el ajuste de la presión arterial. Adicionalmente, también salió a comienzos de este año un artículo en la revista de la Sociedad Europea del Corazón, en el cual definía que el momento idóneo para dar los medicamentos era en la noche, ¿sí?
Entonces los antihipertensivos uno debería preferirlos darlos en la noche que en el día y ellos demostrar, este estudio mostró que cuando uno hacía esto había reducción en mortalidad comparado que si se daba en el día, ¿sí? Esto aplica cuando no tenemos un mapa. ¿Por qué? Porque el mapa nos va a decir, hombre, ustedes están metiendo en hipotensión nocturna a su paciente, entonces prefiera darle el medicamento durante el día o no le dé, o el paciente requiere un medicamento con una acción más prolongada porque tiene una variabilidad más alta, o ese paciente tiene un índice de rigidez muy alto y prefiera colocarle un anticálcico, o el paciente está haciendo un patrón de hipertensión arterial non-dipping o riser y debe descartarle una apnea del sueño que también va a favorecer va a favorecer que tengamos a nuestro paciente como una hipertensión arterial resistente, ¿sí? Digamos que el mapa nos va a dar muchísimos elementos, pero yo creo que para que quede un mensaje puntual para ustedes, siempre que tengamos un paciente con sospecha de hipertensión arterial de bata blanca y en el momento de la titulación de nuestro paciente, nosotros hacemos titulación del medicamento y pidámosle un mapa para la siguiente consulta, me parece que es lo más adecuado. Obviamente tenemos que mirar en qué contexto estamos, ¿sí? Si es factible para nuestro tipo de población o para la población que estamos manejando, darles manejo con un mapa, ¿sí? O posiblemente el mapa lo que nos haga es atrasarnos la consulta que tenemos con nuestro paciente, ¿sí? Pero por lo menos si estamos en una situación muy precaria, idealmente en los pacientes que se está ajustando la presión arterial mínimo una vez al año, por lo mismo que les estoy diciendo, el paciente llega ahorita perfecto con la tensión arterial a la consulta, pero a costa de que está haciendo el resto del tiempo hipotensión. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Digamos, en caso de tener un paciente con hipertensión arterial refractaria, digamos, uno como médico general, ¿qué conductas debería tomar? Doctor. Qué pena, nuevamente se me salió. Entonces, lo primero que ustedes deberían tener en cuenta es que el paciente eh, tiene que tener la dosis máxima de los medicamentos, pero no dosis supraterapéuticas. Si uno a veces ve que los pacientes están con los sartán 200 miligramos al día, entonces es una dosis que no genera beneficio y sí genera muchos daños. Entonces, tenemos que tratar de hacerles cambios entre IECAS o ARAS con mecanismo de acción más fuerte y tiene que tener nuestro paciente, o sea, el internista debe recibir ese paciente con un IECO, con una dosis máxima, con un anticálcico a dosis máxima, con un diurético tiacídico y con una espironolactona. Después de que tenemos a nuestro paciente con todo esto, vamos a considerar que nuestro paciente tiene una hipertensión arterial resistente. Aquí comienza, digamos que algo de que no es tan fácil, que es qué estudios vamos a hacer inicialmente en nuestro paciente. Entonces, en este paciente, ¿ustedes qué podrían ir haciendo? Adelantándole un Doppler de arterias renales, mirando que la función renal esté normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer estas alteraciones hormonales, mirando que el paciente esté con electrolitos normales, como para que nos comiencen a dar a nosotros, a los internistas, a los cardiólogos o a los endocrinólogos, las herramientas para el estudio de esta hipertensión arterial secundaria, porque si el paciente consideramos que ya no tuvo ese control y es de un control muy difícil, nos toca comenzarle a descartar causas endocrinas. Obviamente, que es lo más fácil y que podrían hacer ustedes, descarten de una apnea del sueño y si el paciente tiene apnea del sueño, trátensela y posiblemente esta sea la causa de la hipertensión arterial refractaria. Si el paciente está obeso, háganlo bajar de peso, háganle la reducción de sal y cambios de hábito de vida, que posiblemente esto también favorezca a que el paciente
comience a entrar en metas. Pero ya, digamos que hacer cambios de medicamentos, como cambiar al paciente a anticálcicos y beta bloqueadores para comenzar a hacer el estudio de hipertensión arterial secundaria, yo creo que es algo que se sale un poquito de la pertinencia de lo que debe manejar un médico general. Sí es importante que uno lo conozca, y yo creo que más adelante podríamos hacer una charla de hipertensión arterial secundaria, que es bastante largo porque nosotros no solo tenemos una patología. Entonces esa hipertensión arterial secundaria, ¿qué es? Un hipercortisolismo que tenemos que descartarle, un feocromocitoma, ¿sí? A ese paciente le tenemos que descartar una estenosis de arterias renales. Entonces las patologías son muy grandes, e importante en quiénes van a ser, en los pacientes que se van a salir del rango de normalidad. O sea, el paciente muy joven que está hipertenso es un paciente que no es normal que tenga una hipertensión arterial esencial, posiblemente tenga una hipertensión arterial secundaria. O el paciente que debuta con una crisis hipertensiva, las guías también recomiendan que esos sean pacientes que se deben estudiar con una hipertensión arterial secundaria. Pero yo creo que para concluir, para los médicos generales, lo más importante es tener los pacientes full de tratamiento, ¿sí? A dosis máximas de los medicamentos no supraterapéuticas, y descartarle al paciente una apnea del sueño, y que por lo menos le llegue al internista con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial.